Hola a todos, en este video vamos a ver el output o la salida. Esto significa la salida del render, el tamaño, la resolución que nosotros queremos obtener para nuestra salida de render. Eh, Aquí vamos a configurar tal cual, lo que yo les acabo de decir, la salida que queremos del render. Fíjense que por defecto dice Override Viewport, ¿sí? Y está 800 por 600. Nosotros acá tenemos unos presets que nosotros podemos elegir entonces para tener nuestra salida de render. Lo que tienen acá abajo, Image Aspect Ratio, tiene que ver con estos números que tenemos acá, con el tipo de aspecto que tiene la salida que nosotros elegimos, el Aspect Ratio y el Pixel Aspect Ratio. Si ustedes colocan Image Aspect Ratio dentro de Google, van a encontrar un montón de imágenes como estas que tienen acá. Fíjense, Image Aspect Ratio, ponen imágenes. Van a ver los diferentes formatos que existen, ¿sí? Los formatos que existen hoy en día más comunes para trabajar entonces con, por ejemplo, los renders. Depende de para qué ustedes están haciendo su render, ¿sí? Depende para quién sea, para qué entorno sea, va a ser entonces el tamaño o el formato con el cual ustedes van a renderizar. Ahora, ustedes tienen que tener en cuenta acá una cosa siempre. Si ustedes van a trabajar y van a renderizar para web, para televisión, para una pantalla, para que sea visto en otra computadora, para que sea visto en un teléfono celular, para que siempre se mantenga dentro de lo que es digital o dentro de lo que es propiamente algo que tenga que ver con la era digital y las computadoras, es una cosa, es el formato y el tamaño que ustedes eligen. Ahora, si a ustedes se les está ocurriendo hacer un render pensando en imprimir, o sea, pensando en llevar eso a un papel, pensando llevar eso a una casa de fotografía, pensando llevar eso a una fotografía, por ejemplo, pensando llevarlo a una gigantografía, pensando llevarlo a un cartel de que el arquitecto quiere poner de 2 metros por 2 metros en la puerta de la obra. Entonces ustedes entran en otro tema y en otro problema que va a tener que ver entonces con la resolución del render que ustedes están haciendo. La resolución está dada por el tamaño del render que ustedes están haciendo. Ustedes sabrán o no que en base al tamaño que ustedes quieran imprimir y la calidad que ustedes quieran obtener en papel o impreso, digamos, ustedes necesitan, para tener una buena calidad, necesitan hacer unas ciertas cuentas. Yo ahora les voy a dejar al final del video, de nuevo los voy a remitir a mi blog, donde hay una explicación, ¿sí?, de este tema y de las cosas que ustedes tienen que tener en cuenta si lo que ustedes van a hacer es pensado llevarlo al papel, ¿sí? Si ustedes no lo llevan al papel, si ustedes no tienen pensado llevarlo al papel y están trabajando para la web, están trabajando para un cliente en formato digital o están trabajando para imprimirlo en una hoja, pero para que lo vea un cliente lo van a imprimir en una hoja 4, lo van a imprimir en una hoja 3, mayormente con las calidades que acá tenemos o subiendo un poco estas calidades no van a tener mayor inconveniente, ¿sí? De todas formas, yo les recomiendo que miren entonces al final de este video, miren dentro de mi blog lo que yo he escrito sobre este tema, ¿sí? Es importante que lo vean para que estén mejor informados. Ahora, yo les decía, si ustedes se fijan los formatos comunes, los formatos, fíjense de CinemaScope, fíjense widescreen, high definition, ¿sí? NTSC o PAL para lo que viene a ser para la televisión, ¿sí? Los formatos más comunes tienen una relación, fíjense, 1.25, 1, 1.33, 1, 3.3, 1.78, ¿sí? 1, 1.85, 1. Esto se refiere a estos números, ¿sí? 1, algo, 1, 1, 1, ¿sí? Tiene que ver con la relación entonces de la pantalla y cómo se expresa esta relación en estos valores.
Ustedes pueden bloquear, esta L que ustedes tienen acá es para bloquear si ustedes quieren un formato. Supónganse que yo quiero que el formato o el aspect ratio sea 1.33, pero que la resolución no sea 800, que sea 920. Entonces yo puedo venir y bloquear 1.33 y venir acá y poner 920, y cuando presione Enter, automáticamente se va a ajustar el valor de abajo para respetarme los 920 con el aspect ratio de 1.33. O sea, se va a ajustar este valor a lo que tenga que ajustarse. Eso es para lo que sirve bloquear, entonces, tanto sea este valor o este valor. Ahora, ustedes pueden, como les digo, respetar un ratio y especificar ustedes un ancho o un alto, ¿sí? Esto lo pueden cambiar a ustedes como ustedes quieran, depende de su necesidad. O ustedes pueden elegir uno de los presets. Ustedes cuando ponen 800 por 600 solo se pone 1.33, 1. Si ponen 1024 también es 1.33. Si ponen 1600 es 1.33. 1280 es 1.77. 1.77 es porque esto ya es lo que vendría a ser en la pantalla 16:9 que todo el mundo conoce. O la pantalla alargada. La pantalla en forma alargada que se suele llamar 16:9. ¿Sí? 1980 por 1020 es 16:9 también. Esto vendría a ser reconocido como dentro de lo que es la televisión, lo que viene a ser HD, ¿sí? O televisión en alta definición o HD Ready. Y esto vendría a ser Full HD, ¿sí? 1920 por 1080 es lo que se conoce en televisión como Full HD, ¿sí? Y después tenemos resoluciones más grandes que también tienen que ver con el formato 16:9. Si se fijan, 16:9 acá lo marca como 1.777781, pero si nos vamos a ver en este gráfico, 16:9 es 1.78, acá lo redondean a 1.78, es 1.77.777x, ¿sí? Pero es lo que forma la High Definition, la televisión de alta definición o 16:9. O sea que si ustedes quieren renderizar para televisión, por ejemplo, para verlo en un televisor de 32 pulgadas a pantalla completa, este formato estaría bien. Ahora, si ustedes, por ejemplo, lo quieren renderizar a 16:9, pero también lo piensan imprimir, por ahí tienen que venirse a este formato. ¿Por qué? Por lo que les digo, porque cuando ustedes vayan a imprimir, la calidad, esto es a nivel píxeles, la calidad que ustedes van a tener que usar para imprimir y que se vea bien es a 300 dpi. Y cuando ustedes hagan a 300 dpi una imagen, lo que va a hacer es que la imagen se va a reducir. Así que ustedes siempre tienen que sobredimensionar lo que se va a imprimir. La realidad es que si ustedes lo van a imprimir, ustedes tienen que irse siempre al doble o al más de, o sea, a más del doble del tamaño real que ustedes quieren obtener en impresión. Ustedes tienen que duplicarlo o triplicarlo para que no tengan problemas a la hora de imprimirlo en alta calidad. Como les digo, ahora cuando termine el video los voy a remitir a una nota que yo escribí dentro de mi blog que deberían leer. Es muy fácil, está creo bastante bien explicado para que ustedes interpreten de lo que acá estamos hablando. Entonces, ustedes acá van a elegir su formato de salida. Fíjense que si yo elijo 800 por 600, que era el que teníamos, y aprieto renderizar, tengo el bitrate frame buffer que se abre en 800 por 600. Acá lo dice 800 por 600. Lo voy a cerrar. ¿Sí? Vamos a frenarlo. Si yo ahora vengo y cambio a un 1280 por 720, ¿sí? Y renderizo, se va a ajustar automáticamente la pantalla, se hace widescreen o lo que se conoce como 16:9, ¿sí? Y es 1280 por 720. Si ustedes quieren tomar la resolución de su pantalla, si a ustedes les interesa tomar la resolución de su pantalla, o sea, lo que ustedes están viendo en este render, lo que está grabando la máquina en este momento, ustedes tienen un botón acá que dice Get View Aspect, o sea, que tome el aspecto de lo que se está mostrando en mi pantalla. Si yo hago clic acá, fíjense que se va a ajustar este valor, ¿sí? Me está diciendo que el aspecto que yo tengo en mi pantalla ahora es 1.80, todos estos números. Yo puedo bloquearlo porque yo quiero este mismo aspecto. Yo quiero que esta escena salga como está en mi pantalla, pero ahora yo quiero darle más resolución. Así que yo puedo venir acá y decir que le quiero dar, supónganse, vengo acá arriba y le pongo que quiero, no sé, 3000. Cuando presione Enter, automáticamente van a ver que se ajusta. O sea, tengo mi aspecto, el aspecto de mi pantalla, el que yo quiero, pero a 3000 píxeles de ancho. El render va a ser igual, o sea, el render yo voy a ver exactamente lo mismo que veo acá en el render. Vamos a hacer un render, solamente que va a ser a 3000 píxeles.
¿Sí? Fíjense que acá la máquina me está diciendo que esta ventana del V-Ray Frame Buffer está a la mitad de su resolución. Me dice que está al 50% porque el render es de 3000 píxeles. Mi pantalla no permite ver 3000 píxeles. Así que lo que me está mostrando es la mitad de lo que va a ser el tamaño real de este render cuando termine. Y yo estaría renderizando a 3000 por 1663. ¿Sí? Tal cual se ve en mi pantalla. Fíjense que yo veo exactamente lo mismo que se ve en mi pantalla. ¿Sí? Fíjense que esta esfera acá está partida a la mitad y en mi pantalla también está ahí a la mitad. ¿Sí? Es lo mismo que yo estoy viendo entonces en mi pantalla. Lo voy a frenar. Obviamente, cuanto más resolución ustedes quieran, obviamente más tiempos de render, obviamente más memoria, obviamente más espera, obviamente van a, al render ser más grande, van a salir quizás un montón de detalles o un montón de cosas que en un render chico ustedes no ven. ¿Sí? O sea, cuando ustedes están en 800x600, están comprimiendo, ¿sí?, esta información, y en un render de 800x600 puede ser que el ojo hay cosas que no perciba, pero cuando ustedes se vienen cada vez a un formato más grande, a las cosas que no se percibían antes se empiezan a ver. Así que normalmente es buena idea trabajar a resoluciones grandes o hacer previews antes de lanzar un render grande. Una buena idea, por ejemplo, es si yo tengo un render de 3840, ¿qué es lo que hago? Yo hago un render con baja calidad, un render test, que me permita a mí ver en la imagen, ¿sí? Me permita ver qué es lo que está pasando en la imagen, y una vez que yo más o menos interpreto, veo dónde están las cosas y veo cómo están ubicadas, si yo tengo que entrar a ajustar lo que sea, iluminación, tengo que empezar a ajustar algún material o lo que fuera, empiezo a manejarme con esta configuración grande, pero usando render región. O sea, yo tengo que venir y ajustar ahora el material de esta esfera. ¿Qué es lo que hago ahora? Vengo, hago un render región y empiezo a ajustar el material de esta esfera. Tengo que ver si acá se ven dientes de sierra. Bien, vengo acá, hago un render región y me fijo si se ven dientes de sierra. Pero trabajando con una imagen grande. Trabajando con una imagen grande que me permita luego a mí hacer zoom y, por ejemplo, ver esta imagen al 100%. ¿Ven que ahora dice 100%? Bueno, este va a ser el tamaño real que va a tener la imagen, ¿sí?, cuando yo haga el render. O sea que yo tengo que ver la imagen acá al 100%, ver cómo se ve. ¿Sí? Pero voy a hacer un render región, porque si no hago un render región, cada vez que tiro un render me quedo a vivir al lado de la máquina, porque estoy en una resolución muy grande. Así que voy a hacer render región, voy a tomar porciones chicas y voy a ir viendo cómo se ajustan mis materiales, los colores, si hay ruido, si no hay ruido, lo que fuera, de una imagen grande antes de hacer el render final. Porque cuando ponga a hacer render final hasta que termine va a estar 4 horas la máquina. Así que tengo que estar muy seguro que cuando pongo render final todo está bien. ¿Sí? O sea, tengo que tener clarísimo que cuando yo haga el renderizado final y configuro la máquina con valores altos para tener un render final, está todo perfecto. Porque si no voy a tirar 4 horas a la basura y voy a tener que empezar a hacer todo de nuevo. Así que es importante que todo esto lo tengan en cuenta, ¿sí? Con respecto a los que tienen una máquina que no tenga mucha memoria, tengan en cuenta entonces que la salida de los renders está determinada, ¿sí?, por la memoria. La máquina va a usar, a la hora de renderizar, va a usar la memoria que ustedes tengan en la máquina. Si ustedes no cuentan con mucha memoria en la máquina, puede que tengan problemas a la hora de renderizar un proyecto grande. Hay trucos que se pueden hacer, que seguramente yo voy a dejar algún video. Yo ya tengo algunos videos hechos de versiones anteriores de V-Ray que seguramente los voy a agregar a este set de videos, porque si bien los videos están hechos con por ahí una versión anterior de V-Ray o una versión beta de V-Ray 1.6 y demás, es igual a esta, y estos trucos aplican a esta versión también. Así que yo todo lo que encuentre, todos los videos que encuentre que sean videos que yo ya hice hace tiempo, hace un año quizás, pero que aplican a esta nueva versión, yo los voy a incorporar a este curso para que sumen conocimiento. No importa si cuando yo lo explico lo estoy explicando con otra versión de V-Ray, no importa, porque igual va a ser aplicable a esta. Les decía, si ustedes tienen poca memoria, una de las opciones que les da V-Ray es renderizar salvando directamente el render en el disco. Para ello tienen que venir acá y tildar render to VR image.
Cuando ustedes tildan esta opción Render to VR Image, ustedes le están diciendo que no utilice la memoria de su máquina y que el renderizado lo haga directamente sobre su disco rígido. O sea, la máquina va a ir a medida que va renderizando, guardando la información directamente sobre el disco rígido. No va a utilizar la memoria. Esto no va a ser lo más rápido, porque obviamente el disco rígido no tiene la velocidad que tiene una memoria, pero les va a permitir renderizar imágenes que tienen muy alta resolución si ustedes están en un equipo que no tiene memoria para poder trabajar con tanta geometría. Ustedes acá tienen abajo de esta opción, tienen la opción de BFB Mode, que vendría a ser un V-Ray Frame Buffer, en qué modo ustedes lo quieren. Tienen la opción de Preview, de no utilizar la memoria o de utilizar Full Memory. Se supone que si ustedes no tienen memoria, lo que van a poner es un Preview. Preview significa que la máquina les va a ir mostrando un Preview en el V-Ray Frame Buffer. Les va a aparecer un V-Ray Frame Buffer, va a abrir a la hora que ustedes rendericen un V-Ray Frame Buffer, pero este V-Ray Frame Buffer lo que les va a permitir es que ustedes vayan viendo cómo se va desarrollando, ¿sí? En un preview, cómo se va desarrollando este render, ¿sí? En qué parte están, cómo va, cómo se está renderizando y demás. Pero es un preview, no significa que se está usando la memoria para renderizar con el V-Ray Frame Buffer, ¿sí? Ustedes no están usando la memoria. Ahora, cuando ustedes vayan a salvar esto, cuando ustedes habilitan esto, tienen que salvar cómo, ¿sí? Salvar la salida. Y acá la máquina les pregunta o les indica que ustedes le digan dónde van a salvar esto. Así que nosotros podemos hacer un clic acá en estos botones y designar entonces dónde lo quiero salvar. Supónganse que lo salvo acá y lo salvo con el nombre, no sé, no memoria. ¿Sí? Le pongo no memoria. ¿Y con qué formato lo van a salvar? Bien. Esta es una muy buena pregunta. Se supone que si ustedes van a guardar un render VR Image, les conviene guardarlo entonces con el formato VR Image, que este formato ustedes luego lo pueden transformar en un archivo EXR, por ejemplo, o directamente lo pueden salvar como un archivo EXR. O sea, en forma directa, ustedes ya directamente, para andar evitándose problemas, si no quieren guardarlo como un archivo RAW de V-Ray, lo pueden salvar con un archivo EXR. Ustedes le ponen EXR, ¿sí? Y le ponen guardar y se va a guardar con esa información. Ahora, si ustedes están trabajando en formato lineal, no solamente van a tener un archivo grande, sino que van a tener un archivo XR que contiene un montón de información más, como ya vimos, que la que pondría contener un archivo que no está en formato lineal. Si yo estoy en formato lineal, como es el caso acá, este archivo va a tener mucha más información que la que me brindaría un archivo entonces JPG, PNG y demás, como lo vimos antes. Si ustedes quieren guardarse aparte el alfa, fíjense que tienen una opción de salvar el alfa por separado. El alfa es una cosa que se suele guardar cuando nosotros luego en postproducción vamos a reemplazar, por ejemplo, las partes que no se renderizan por un fondo. En este caso yo, por ejemplo, tengo esta escena. Si yo quisiera, como acá en las ventanas no se ve nada, acá lo que se va a ver atrás es el cielo o la proyección del cielo de V-Ray. Si yo guardara el alfa, la máquina me guardaría estos recuadros, ¿sí? Para que yo luego, después con un programa, por ejemplo, como Photoshop, pueda reemplazar estos agujeros con, por ejemplo, el fondo de un paisaje o el fondo no sé, de una casa o un cielo o lo que fuera. Entonces yo tengo mi render por un lado y viendo por las ventanas una imagen que yo coloco detrás, digamos, de este render para que se vea algo mejor que el cielo que me ofrece V-Ray, por ejemplo, por decir un ejemplo. Entonces si ustedes quieren pueden tildarse, salvarse el alfa. ¿Sí? Cuando yo haga un render ahora, la máquina me va a mostrar un preview, pero la máquina va a estar salvando, donde yo le indiqué, va a estar salvando este archivo, en este caso de 800 x 600. Voy a hacer render, ¿sí? Van a ver que tengo un preview, fíjense que dice preview de 800 x 600, y está ahora la máquina está renderizando, ¿sí? Renderizando y salvando, entonces dentro de mi máquina está salvando este EXR. Tenía render región. Vean, ahí va a renderizar y cuando termine me va a salvar entonces dentro de mi máquina en descargas, me va a salvar este render. Bien, ahí terminó, este es el preview que tengo entonces el archivo EXR, ¿sí? Este es el resultado, ¿sí? De mi archivo EXR. Como ven, el fondo es transparente, o sea, yo tengo acá un fondo transparente, ¿sí? Porque obviamente el fondo está para que yo lo pueda reemplazar, como les dije yo, con una imagen, ¿sí?
Esto es lo que les permite hacer la opción de BR-Image. La parte de animación lo vamos a ver en un video de que vamos a tratar todo el tema de animación y lo que es cómo deben ustedes salvar la salida entonces para tener una animación, que es lo que les conviene hacer a la hora de querer salvar como una animación. Recuerden que ustedes de esta forma, con esta forma, están valiéndose de poder renderizar entonces sin utilizar la memoria. Va a ser más lento, pero va a ser más seguro y el render seguramente va a llegar a buen término, no importa la resolución que ustedes le hayan puesto y no importa la memoria que ustedes tengan en su máquina, aunque sea poca. Es una opción que nos da V-Ray para escenas que son muy pesadas, ¿sí? Y esto se va a salvar directamente en el disco con el formato que ustedes eligieron. Si ustedes eligieron un formato BR-Image, ustedes van a tener que, para ver ese archivo o para pasarlo a un formato de XR, ustedes se pueden descargar desde la página de Chaos Group, se pueden descargar este programita que permite pasar un BR-Image a un XR. Para ello van a venir dentro de la ayuda que tienen acá dentro de V-Ray, se van a ir entonces a salida, y si se fijan dentro de salida, ustedes acá, fíjense que en caso de que ustedes rendericen en extensión BR-Image, el resultante puede ser visto, dice, convirtiendo el archivo a un archivo OpenEXR. Con la ayuda de BR-Image 2 XR Tool. O sea, ustedes tienen que descargarse este programita. Ustedes hacen clic, ¿sí? Y lo que tienen que descargarse es este programita. Acá les explica cómo tienen que instalarlo y cómo trabajan entonces con este programita para convertir un archivo BR-Image a un archivo EXR. Les digo, para evitarse problemas, no tener que andar haciendo mucho lío, directamente sálvenlo como un XR y se salvan el tener que descargar esto y convertirlo entonces de esta forma, ¿sí? Es más fácil y menos complicado. Volviendo a mi blog, les voy a mostrar dentro de mi blog, ustedes tienen aquí dentro de los tutoriales, acá dice a tener en cuenta antes de pensar en imprimir un render, ¿sí? Acá tienen toda la explicación, ¿sí?, de todo lo que necesitan ustedes saber antes de imprimir entonces un render, todo lo que ustedes necesitan saber para no tener problemas y lograr tener la salida que ustedes quieren tener. Inclusive tienen acá un link que si quieren pueden seguir para que les diga en base a la configuración que ustedes quieren obtener cómo tienen que configurar su salida, o sea, cómo tienen que ustedes configurar su render, ¿sí?, para obtener el tamaño que ustedes necesitan obtener. Los invito por favor a que lean este tutorial, ¿sí? Porque les va a ser muy, pero muy útil a la hora de querer controlar entonces la salida de su render, pensando en llevar eso, como les dije, a un papel, a una fotografía, a un ploteado, a donde ustedes se les ocurra, ¿sí? Esto es algo muy, pero muy importante. Los dejo y nos vemos en un próximo video. Chau, chau.